Este encuentro correspondiente a la asignatura Acondicionamiento Artificial ciclo 2020 tiene por objetivo mostrar el uso de una planilla para el cálculo de potencia frigorífica y caudal de equipos de aire acondicionado en San Miguel de Tucumán y en situación verano. Esta planilla ha sido desarrollada en su momento por los arquitectos Luis Marcelo de Innocenti y el arquitecto Jorge Marcelo Mas. Se trata de una planilla Excel donde uno puede ir cargando los datos de los equipos con los que piensa trabajar y la planilla va haciendo algunas de las operaciones directamente, entonces nos facilita en cuestión de tiempo poder analizar alternativas que nosotros creamos conveniente en cada caso. Es importante leer lo que se describe al comienzo de la planilla, puesto que son las condiciones en las que va a hacer los cálculos. Que este cálculo está previsto para ser aplicado a ganancias térmicas locales para San Miguel de Tucumán y estimando un metabolismo de una persona tipo en reposo. ¿Qué implica esto? Tiene prefijado algunos valores y están enunciados acá al comienzo. Es decir, si decimos una persona con una dispersión metabólica que emite calor al ambiente, un Q total de 126 vatios, porque es una persona en reposo, y de eso está dividido un porcentaje por calor latente, es decir, que es capaz de incrementar el nivel de humedad que va a tener el ambiente en sí mismo, y el calor sensible por persona, que en este caso es 80 vatios, que es la capacidad que tiene para elevar la temperatura del aire del local. Las condiciones hidrotérmicas interiores han sido fijadas en 25 grados de temperatura de bulbo seco y 18 grados de temperatura de bulbo húmedo, una velocidad de 0,1 metros sobre segundo y una humedad relativa porcentual de 50%. Con respecto a las condiciones hidrotérmicas exteriores, estamos hablando de temperatura de diseño para Tucumán, 38 grados centígrados para el verano, 45% de humedad relativa. Locales sin acondicionar, que serían locales que estén limitando con el local que nosotros estamos tratando, que van a tener una temperatura mayor que lo que sería el local acondicionado, por supuesto, pero menor de lo que sería la temperatura exterior. Es decir, está como a mitad de camino entre estas dos temperaturas. La otra aclaración muy importante es que solo se pueden llenar celdas de este color. En mi pantalla se ve un verde claro. Entonces, acá nosotros podemos ir cambiando. Yo ya he cargado, he dicho que va a ser un caso de oficina, el que vamos a tratar el edificio. Va a ser el local una oficina de planta libre que va a tener aproximadamente 60 metros cuadrados. La fecha de hoy. Y acá, bueno, los responsables ustedes pueden cargar el nombre de los miembros del grupo, la comisión, el grupo a la que pertenecen. Son datos que ustedes pueden manejar y que a partir de esta pantalla aparecerán como fijos en las próximas. Es decir, si los quieren cambiar, tienen que cambiarlos acá, que es donde tienen la posibilidad en ese color verde de cambiarlos. Yo he puesto, ya he precargado acá un muro, he cargado 4 muros, como si fuese una oficina prácticamente cuadrada, en todas las orientaciones, ¿sí? Una superficie de más o menos 7 por 7,50 o 7 por 3 de 3 algo de alto. Y un coeficiente K, que si ustedes acercan el cursor a este triángulo rojo, les aparece una pequeña ayuda a memoria de algunos valores, en este caso de coeficiente K, tanto para muros simples como para muros dobles y para vidrios. Recordando siempre que la transmisión se produce en superficies opacas y transparentes. Yo puedo seleccionar de acá o de cualquier otra tabla que me resulte conveniente de acuerdo al diseño que yo estoy proponiendo. Pero ya desde el comienzo ustedes pueden ir viendo que ustedes pueden ir probando con distintas alternativas de materiales del envolvente que les pueden generar distintos resultados. Lo otro que tenemos que cargar es el coeficiente de absorción, es decir, la influencia que va a tener el color, ¿cierto? Yo acá había cargado una pintura gris clara que tiene un 0,40 de absorción. Es una absorción media. Y luego, según las orientaciones, también, como estamos hablando de Tucumán en diciembre, tenemos los valores de radiación en vatios por metro cuadrado correspondiente a cada una de las orientaciones. Entonces ahí tenemos que tener cuidado de cargar según la orientación. Si este es oeste, me voy y me fijo y acá tengo 690. Oeste y este serán 690.
La temperatura exterior, hemos puesto 38 para todo. Y acá ya son, como ven, al cambiar de color, estos son casilleros que yo no puedo cambiar, sino que ya están haciendo un cálculo. Entonces han hecho cálculo de temperatura sol-aire, una diferencia de temperatura en relación a la temperatura de diseño interior y el cálculo de calor sensible, que a su vez se va sumando. ¿Sí? Entonces, puedo, una vez que ya tengo cargado todo y que tengo mi resultado, puedo pasar a la próxima pestaña, que sería el cálculo por radiación. Si se fijan, como les dije antes, en esta pantalla yo ya tengo fijos los datos que había cargado en la pantalla anterior, no los puedo modificar. Si quiero modificar, tengo que volver para atrás y modificarlos en la pantalla anterior. Y acá voy a ver las cargas térmicas por radiación. He dicho en la anterior, vuelvo a la anterior pestaña para mostrar que puse dos ventanas de 2 metros por 7 de largo, con un coeficiente K de 3,23, que sería un doble vidriado hermético, el más simple, que tiene el coeficiente K más alto dentro de los dobles vidriado herméticos. Y eso me ha ido dando los resultados según los valores de radiación y de las características de la ventana. Entonces acá repito, la ventana 1 al norte, y acá me dice 119 vatios por metro cuadrado, y la ventana 2 al sur, 186. La superficie de la ventana es de 14 metros cuadrados. Recuerda que es R por S, por factor solar del vidrio, por factor solar de la protección. En el factor solar de la protección, recuerden, yo estoy evaluando cuánto deja pasar la protección solar exterior que yo he puesto. En el caso del factor solar del vidrio, estoy sumando lo que pasa directamente a través del vidrio y lo que deja pasar en las sucesivas operaciones físicas que se producen, digamos, entre la radiación sobre el vidrio que se calienta transmite hacia el interior de la cámara de aire pasa al segundo vidrio, hay una parte que se refleja, etcétera, etcétera. Entonces estoy sumando lo que pasa por radiación, tanto del caso de lo que pasa directamente con lo que pasa a través del fenómeno de transmisión del vidrio, digamos. Eso es radiación más transmisión que se suma en el factor solar del vidrio. Y en el factor solar de protección ya dijimos, y en este caso yo he puesto una protección media, pero si yo aumentase la protección, supongamos, dijese que solamente deja pasar el 0,15, es decir, el 15% de los incidentes, fíjense que se reduciría significativamente el calor sensible que pasa. Lo voy a dejar en 0,5 teniendo en cuenta una radiación, un factor de solar de protección medio. Bueno, ya tengo el valor de lo que pasa por las ventanas en esas orientaciones. Ahora vamos a las cargas térmicas internas. De nuevo tengo todos los datos que ya están fijos y acá voy viendo. Primero, ¿sí? Las cargas térmicas interiores sabíamos que eran por personas, por luces, motores y equipamiento. Bien, entonces acá, ¿cuántas personas pensamos que van a trabajar en ese local? Yo voy a poner que trabajan 20 personas. Cuando yo ponga que trabajan 20 personas, por supuesto, me va a calcular según la dispersión metabólica que yo había dicho, multiplicando por el calor sensible. Como eso era 80 vatios, perdón, entonces me da 1600. Ahora vamos a luces, ¿sí? Acá yo tengo que tener idea de cómo es la instalación. Entonces, si yo no conozco cuál es la instalación, puedo tomar cuánto es el valor de iluminancia que la norma me prescribe para ese tipo de funciones. En cuyo caso, si tengo oficinas en general, trabajo en general, dice 500 a 250. ¿Sí? Yo voy a tomar 500, que es un valor alto. Y entonces luego tengo que decidir qué tipo de lámpara voy a utilizar y en función de ella el rendimiento luminoso. Si yo acá opto, acá solamente están incandescentes y fluorescentes, porque este, como ustedes han visto, está datado en el 2011 y todavía no conocíamos en detalle rendimientos de luminarias que sean de LED. Esto podemos tomarlo, 46 vatios, por ejemplo, de rendimiento, pero tengan en cuenta que una luminaria LED puede darle prácticamente el doble de esto, podría darle hasta 90
lúmenes por vatio, es decir, el rendimiento es mucho mayor. El área en metros cuadrados es 60, dijimos. Bueno, y entonces me va a calcular cuánto creemos que disipa, ¿sí? Las luces, cuánto disipan de calor las luces. Si yo pusiera una luminaria LED, que puede llegar a tener 90, se va a reducir esto, ¿sí? Lo voy a dejar con fluorescente simplemente para decir que es una instalación tradicional común y corriente. Bien, motores de hasta 2 HP, ¿sí? 1044 vatios eh, por valor de potencia. Y si es más de 2 HP, sería... No voy a considerar motores dentro de las oficinas, por una cuestión lógica de que pienso que tal vez no habría. Lo que sí tal vez hay que tener en cuenta son calor sensible, ver el equipamiento que puede haber dentro de una oficina, porque si tengo 20 personas trabajando, es probable que tenga 20 computadoras, tenga alguna impresora, ¿sí? Y entonces voy a calcular aproximadamente unos 500 vatios eh, por, por computadora y un promedio de algunas impresoras que pudieran estar aproximadamente. Entonces, si tengo 5 por 2, 10, voy a tener 1000. O sea, 10 computadoras serían 5000, tengo 10.000 acá. Vatios aproximadamente de influencia de las computadoras más unas cuantas impresoras en un cálculo global que estamos haciendo. Entonces me da la total ganancia térmica interna sensible. Y acá lo que he hecho ya es haberme calculado para personas, como ya estaba subdividido el porcentaje que era latente, ha multiplicado por ese 46 por 20, me da 920. Y respecto del calor latente, voy a poner un valor de 1000, sobre todo por las impresoras que despiden, sacan humedad del papel cuando imprimen. Bien, entonces ahora tengo los valores de calor, carga térmica interna, sensible y latente, ¿sí? Si paso a la siguiente pantalla, van a ver que ya ha calculado el total de la ganancia térmica sensible sumando las distintas pantallas que yo tenía, la externa y la interna. Si ustedes ven acá, se van a dar cuenta que la interna es bastante más importante, sobre todo por la influencia del equipamiento que nosotros hemos contado. También está el valor de la carga térmica latente, que lo he consignado acá, y me está sumando la ganancia térmica total del local entre sensible y latente. Con ello, calcula un factor de calor sensible. Así que si ustedes van al diagrama psicométrico, porque el factor de calor sensible se calcula como el calor total sobre el calor sensible. Entonces, ha tomado el total. Y ahora vamos a tener en cuenta el calor de renovación. En el calor de renovación, el programa lo que va a hacer, ya les va a asignar un valor de acuerdo al volumen que es necesario renovar de aire para diluir la composición de gases del aire interior una vez que está viciado por el uso de las personas. Y entonces va a hacer un cálculo del volumen con las condiciones del aire que va a ingresar del exterior y me va a calcular cuánto es la carga térmica sensible de esa renovación y la carga térmica latente de esa renovación. Entonces voy a tener calor total por renovación. Y una vez que pase la última planilla, también voy a tener calculado, ya tengo el calor sensible, ¿sí? Tengo la temperatura interior de diseño que yo había conseguido, el factor de calor sensible que he calculado de 0,89, la temperatura a la salida del enfriador, que es un dato que implica haber tenido en cuenta la entalpía. Si ustedes van al diagrama psicométrico lo van a encontrar.
en la margen superior izquierda, y la diferencia de entalpía genera la temperatura de salida del enfriador, que esta es la temperatura a la que debe salir el aire desde la unidad evaporadora, en este caso, o del conducto, para que, habiéndose mezclado con el resto del aire del local, me dé finalmente esta temperatura interior deseada, que es con la que yo estoy trabajando. Acá me da el volumen específico del aire y entonces me da kilogramos de aire a mover por hora, que sería una de las formas de expresar el caudal, o en metro cúbico por hora, que está acá. Y finalmente me da la potencia frigorífica en distintas unidades. En vatios, que ustedes lo van a encontrar muchas veces hoy en día en los equipos, a veces le enuncian los vatios y no las frigorías. El factor de conversión es 0,86, si mal no recuerdo, entre vatios y frigorías. Luego, toneladas de refrigeración, kilowatt, kilocaloría por hora, BTU por hora. Son distintas unidades en las que ustedes pueden ir a buscar en un catálogo la potencia frigorífica del equipo que ustedes necesitan. Bien, creo que con esto terminamos la introducción a esta planilla Excel y ustedes pueden manejarse en los cálculos que van a necesitar hacer para sus respectivos locales.